Acuarófilos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la filtración dentro de nuestros acuarios. Pues listo, acuariofilos, la primera filtración o el primer método de filtración del que vamos a hablar ahorita en este video es de la filtración conocida como esponja. Es uno de los filtros actualmente más comunes en la acuariofilia y uno de los principales utilizados para el tema de la reproducción de los peces por su eficacia. Es un filtro que realmente en lo particular yo he utilizado muy poco, ya que este tipo de filtración requiere de una bomba aireadora, que es básicamente la que va a ayudar a definir la potencia que va a tener el filtro en la absorción de agua para la filtración, generación de oxígeno y descomposición de compuestos nitrogenados para justamente cumplir el ciclo del nitrógeno. Estos filtros en su interior contienen unas pequeñas cápsulas, por así llamarlo, donde nosotros podemos colocar un poco de material filtrante para justamente que nos ayude con la parte biológica, aunque la mayoría de la filtración o las bacterias se van a crear justamente en este tipo de esponjas. Aquí es donde va a estar entrando el agua a través de la fuerza que genera la bomba de oxígeno, y va a estar haciendo la absorción del agua para liberarla como burbujas, y justamente ese burbujeo es el que va a generar la tensión superficial, la que va a romper la tensión superficial y la que va a permitir que entre oxígeno a tu acuario. Estos filtros por lo regular yo no los utilizo, no porque no sean buenos, sino porque estéticamente en los acuarios no se ven bien cuando uno trata de hacer que se luzca bien. Yo lo llegué a utilizar este filtro específicamente cuando tenía mi ajolotario, ya que era un filtro que relativamente me ayudaba a generar unas condiciones de oxigenación en el agua y mucha turbulencia para justamente generar mayor evaporación y lograr que la temperatura del ajolotario disminuyera por los cuidados que requieren prácticamente ese tipo de especies. Este es el primer filtro, es un filtro de esponja, es un filtro muy básico. El tubo por lo regular viene largo, tú lo ajustas a la altura de tu acuario, y pues la intención es que te ayude a aventar las burbujas con presión hacia la superficie para generar justamente lo que te digo, romper esa tensión superficial. Entonces este filtro te lo recomiendo si tienes un acuario de solamente peces y no te interesa mucho la estética. Es un filtro que te puede funcionar muy bien, porque de entre todos los que vamos a revisar ahorita, este es el filtro más económico que te puedes encontrar, y una bomba aeradora de gran potencia pues te puede ayudar hasta para acuarios de 400, 300 litros a un muy bajo presupuesto. Te va a ayudar con el ciclado, lo va a mantener muy bien, aunque recordar que el ciclado por lo regular lo tienes en todo el acuario, pero bueno, este filtro te va a ayudar justamente también a hacer esa función de albergar bacterias para el ciclado del acuario. Entonces, si no tienes mucho presupuesto, vamos empezando con tu primer acuario, si aún estás definiendo si este hobby te gusta o no te gusta, creo que este es un primer filtro para justamente definir si te gusta el hobby o no te gusta. No le vas a invertir mucho dinero y te va a ayudar a mantener peces, ya sea marinos o de agua dulce, a un muy bajo precio. Entonces te lo recomiendo si eso es lo que tú estás buscando para tu acuario. Filtro o método de filtración que podemos utilizar dentro de nuestro acuario son los famosos filtros de cascada. Este es un filtro relativamente más avanzado que el filtro de esponja, porque a diferencia de ese filtro, este tiene un poco más de capacidad o etapas para ayudarte a filtrar justamente el agua. En este tipo de filtros, este es un filtro que tengo aquí de mis acuarios viejos. Este es un filtro que básicamente a partir de este tubo de entrada y este regulador de velocidad, lo que va a hacer es que entre el agua a tu filtro y pase por diferentes etapas de filtración. En algunos casos lo va a hacer de izquierda a derecha, en otros casos lo va a hacer de atrás hacia adelante, dependerá el tipo de filtro, pero el funcionamiento básicamente es exactamente el mismo. Va a entrar el agua,
lo va a pasar primeramente por un tipo de filtración, después vas a tener una segunda etapa y luego una tercera etapa. En los filtros de cascada por lo regular tenemos 3 etapas de filtración, que por lo regular son mecánica de polímero alto o grueso para que agarre las partículas más grandes que estén en suspensión en el agua de tu acuario. Después va a venir una filtración química. Por lo regular estos filtros siempre incluyen carbón activo. Y por último te va a incluir una etapa de filtración biológica, ¿no? Que es básicamente la que va a empezar a ayudarte a albergar justamente las bacterias que necesitamos para el ciclo del nitrógeno. Para este tipo de filtros una ventaja es que estos van colgados en los laterales de tu acuario. Entonces, a diferencia de los filtros de esponja, estos filtros ocupan muy poco espacio dentro de tu acuario, ya que todo lo que es la caja que contiene el material filtrante va a estar oculta ya sea en un lateral o en la parte trasera de tu filtro. Eso lo va a hacer estéticamente pues más llamativo. ¿Qué desventajas tiene ese tipo de filtración? Está en algunos filtros, no en todos, depende qué tan alto te gusta tener el nivel de agua en tu acuario. Puede ser que ante un corte de luz y que el nivel de agua quede muy bajo, puede ser que pierda el sifón y que no arranque en automático, que tengas que ayudarle con agua adentro del filtro para poder hacer que este vuelva a funcionar en un corte eléctrico. Entonces esa es una de las desventajas que tiene. También pues aunque tiene más capacidad que un filtro de esponja, en este tipo de filtración realmente la caja te limita a un espacio muy pequeño para poder tener material biológico, que es lo que la mayoría de los acuaristas buscamos tener dentro de nuestros acuarios. Entonces la capacidad es limitada, más que en el filtro de esponjas tenemos más etapas, pero finalmente es muy limitada a la capacidad de la caja que tenga el filtro. Este es un filtro muy sencillo, pero también tenemos otro tipo de filtros que son un poco más sofisticados, que es digamos uno de los filtros más grandes que existen de cascada, es uno de los más potentes. Este filtro mueve 2000 litros hora y en capacidad biológica te almacena hasta casi 1 kilo de material filtrante. A diferencia del otro filtro, este tipo de filtro de cascada tiene la bomba dentro del acuario. Lo que hace este tipo de filtración es que te ayuda justamente a hacer el autoarrancado o el autocebado cuando se te va la luz, y te ayuda a que el filtro arranque sin necesidad de ningún tipo de ayuda externa. Entonces es otro tipo de filtro de mochila, pero la lógica es la misma. El agua entra por el tubo, pasa por las diferentes etapas de filtración y ayuda a la ruptura que hace de la tensión superficial al momento de que la cascada golpea el agua. Lo que ayuda a esto es hacer una mejor oxigenación de tu acuario, justo por cómo está rompiendo constantemente la tensión superficial. En el caso de los filtros de esponja es con puro burbujeo. Otro tipo de filtración que yo utilizo canister. Esta es y de cascada son las que yo más utilizo por excelencia. Y básicamente en el filtro canister tienes prácticamente toda la filtración fuera del acuario, la tienes en un tambo externo. Dependerá el tipo de filtro y la capacidad de ese mismo filtro para saber pues cuál es la capacidad de material filtrante que puedes tener o la cantidad de absorción. En este caso el filtro canister, que también es uno de los más utilizados en acuariofilia de acuarios de agua dulce, lo que hace es tener una mayor capacidad de almacenaje de material filtrante, a diferencia de la esponja y de la cascada. Siempre el más superior va a ser el SOM, porque el SOM tú lo puedes configurar al tamaño y compartimientos que tú requieras para poder meter toda la cantidad de material filtrante que tú quieras, mecánico, biológico y químico. Pero digamos que antes de un SOM, esta es la mejor solución que tenemos actualmente para nuestros acuarios. En este caso, este filtro Fluval MX6 es un filtro que tiene 5 etapas de filtrado, que es uno de los más potentes del mercado, y lo que tiene es etapas mecánicas que están en el contorno del tambo, haciendo que el agua entre primero por esa parte mecánica, después va al fondo y sube nuevamente por el material mecánico, y en el centro vuelve a bajar hacia el fondo del bote, y a partir de ahí ejercer toda la filtración ya sea biológica, ya sea química o lo que tú le quieras poner en tu acuario. Este tipo de
kilos de Matrix en su interior, más todas las esponjas para la filtración mecánica. Entonces, en ese tipo de filtros, digo, no es el único que tengo. También tengo un Lomas 400 en el de los ciclos africanos y un Sobo en el marino. Yo he encontrado la ventaja y el beneficio justamente de eso, de poder incrementar la capacidad biológica y mecánica en la filtración de los acuarios. ¿Qué desventajas tienen? Por ejemplo, cuando tú quieres hacer limpieza del filtro, es mucho más complejo que hacerlo en un filtro de cascada, un filtro de esponja, porque el filtro de esponja lo retiras, le echas agua dulce o del acuario, le sacas agua en una cubeta y lo limpias en la cubeta, y con eso básicamente tienes tu tu filtro de esponja limpio. En el caso del filtro de cascada, tú solamente retiras los materiales, quitas el filtro y se acabó. En este caso tenemos que hacer la apertura del filtro por completo, desconectar mangueras, tratar de cerrar los sifones para evitar que tengas una salida o fuga de tu acuario, porque aquí tú tienes ya un sifón hecho. En el momento en el que tú cierras las dos válvulas para poder hacerle limpieza, el mantenimiento se vuelve pues justamente más complicado por eso, ¿no? Porque tienes que cortar, tienes que abrir el tambo en sí. En este caso el filtro llega a pesarte a lo mejor 10, 15 kilos, lo hace un poco más difícil de maniobrar. Y para hacer sustitución de algún material, por ejemplo guata, en la parte de la filtración mecánica, es muy complicado hacerlo dentro de estos filtros. Por eso mi recomendación, y lo que a mí siempre me ha funcionado, es yo tener en todos mis acuarios dos configuraciones de filtros. Por lo regular, el filtro canister lo utilizo para la filtración biológica y el filtro de cascada lo utilizo para la filtración mecánica, para que desde el filtro desde el filtro de cascada solamente quito tapa y cambio materiales mecánicos, que es lo que te he mostrado en otros videos. Entonces estos filtros son muy buenos, son muy potentes. Este filtro mueve 3000 litros hora con un bajo consumo de luz, pero repito, creo que una de las desventajas, aparte de su precio, porque los filtros canister son mucho más caros que cualquier otro tipo de filtro, también es que su mantenimiento es un poco más complejo que el de cualquier otro tipo de los filtros aquí mostrados. Entonces te lo recomiendo, sí, para que tengas filtración biológica, pero la mecánica te sugiero tenerla en otro tipo de filtros para evitarte trabajo, ya que en la mayoría de las filtraciones el mecánico es lo primero que te va a saturar filtro, ¿no? Y eso, al momento de que se te sature el material mecánico, va a disminuir la capacidad de flujo del filtro, y pues justamente lo que nosotros necesitamos es la mayor potencia posible disponible del equipo. Entonces estos son los 3 tipos de filtros que yo utilizo, que te puedo recomendar. Muchas gracias por ver mi video, y te dejo un poco de mis peces para que veas cómo se logran mantener con este tipo de filtración. Ese pez frontosa es uno de los cíclidos africanos más grandes que hay. En su tamaño máximo llega a medir hasta 30 centímetros, ahorita estar en los 15, pero como se verá es un pez bastante sano, desarrollando su jiba. Entonces podemos decir que la filtración que hasta hoy he utilizado ha sido completamente funcional para mantener la salud de nuestros pequeños inquilinos. Muchas gracias por mi video, que tengan muy bonita tarde.